capítulo 17, versículo 25. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 25 dice: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Padre, gracias en esta hora por tu misericordia y por tu bondad. Bendito sea tu nombre. Estamos a 29 de diciembre. En tu bondad nos has concedido la vida. Gracias, Señor, porque nos permites en tu misericordia no tener la pérdida de un ser amado. No merecemos nada. Es tu gracia, tu perdón y misericordia. Glorioso Espíritu Santo, gracias. Que ceda el control de este tiempo. Te suplicamos, por favor, que tú puedas obrar de una manera sobrenatural en nosotros, y que si nuestros corazones hasta este día no han estado a la altura de lo que tú deseas, por favor, ayúdanos a ser los hombres y mujeres, los jóvenes y jovencitas, niños y niñas que tú deseas que seamos. Para la gloria de tu nombre, beneficio de nuestra salud. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cómo enfrentar el 2023? Estamos cerrando un año. El año que viene más difícil. No va a estar peor, porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y en la Biblia está escrito de que esto viene peor. Mientras la venida de Cristo se acerca, que el mundo vive un caos. Dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No dice de todos. A lo largo de la historia, Dios siempre ha tenido un remanente. Siempre ha tenido un remanente fiel. Dios siempre ha guardado ese remanente, lo ha protegido, lo ha bendecido. En tiempos de crisis, Dios siempre ha estado con ellos. Dios siempre ha seleccionado un grupo que lo protege y le da un corazón entregado de búsqueda. En los tiempos que estamos viviendo, se está viviendo un tiempo de escasez de palabra de Dios. Estamos viviendo un tiempo de escasez de palabra de Dios, y ahora todo el mundo espera que el evangelio todo sea fácil. No es fácil. Servirle a Dios no es fácil. Se levanta en la cuesta satánica. Habrá problemas, habrá desilusiones. Las desilusiones vienen a nuestra vida por ese falso evangelio que nos han predicado. Nos han predicado que si venimos a Cristo todo va a ser fácil, que en el matrimonio no va a haber problemas. Siempre habrá problemas, y más fuertes a veces. Porque a veces el cónyuge se opone a que solo orando pasar, solo en la iglesia querés pasar, solo leyendo la Biblia, vas a la iglesia, no cambiar, seguir diciendo lo mismo, seguir diciendo la misma, y se resulta que hay más oposición. En los negocios de repente Satanás empieza a moverse, y ya los negocios empiezan a ir mal, porque ya como negocio ya no puede andar usted haciendo cosas fraudulentas, ya no puede, o sea, ya no debe. Delante de Dios no debemos. Tenemos que ser honestos, y como todo vendedor para vender dice que tiene que mentir. Y esa es la cultura del mundo que tenemos, ¿sí? Con trampa. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que hay cosas en nuestra vida que tienen que cambiar. Veía la historia de Luis Urbáez, un evangelista tremendo. Me ha fascinado. Un hombre que Dios usó tremendamente. Cuando él venía, él predicaba y él oraba a Dios: yo quiero que llueva, y yo quiero que no llueva. En un estadio de Argentina se fue la energía eléctrica, y dice que le dijo Dios: yo quiero que se ilumine, y vino una luz que iluminó todo el estadio. En toda la ciudad no había energía, pero el estadio estaba iluminado. Cuenta la historia también que él era un hombre muy usado por Dios, había sido delincuente, pero estando ahí, dice de que me causó mucha gracia ese testimonio, porque estaba en la plataforma predicando, y le dijo la madre, le subió una niña paralítica, sorda y muda, y se le llevó a la tarima. Y cuando se la llevó, le dijo, este hombre le dijo: yo quiero que ore por ella, porque sé que usted es un siervo de Dios, que Dios lo usa. Él tenía una reunión con Dios de tener 21 días de ayuno, 40 días de ayuno, y con periodos largos así.
pasaba de 6 a 6 en la iglesia orando, leyendo la Biblia. Él vivía solo para Dios, después de ser un delincuente. Y cuando se lo subieron, dice que él empezó a orar 3 veces por la niña, porque ese hombre oraba y los demonios salían, caían, los endemoniados, y le puso las manos, lloró por esa niña. Pero no pasó nada. Y oró la segunda vez y no pasó nada. Y oró la tercera vez y no pasó nada. Entonces dice este hombre, que es la biografía, que este hombre era un hombre de fe, y la niña de 9 años la agarró de un pie y de una mano, y la agarró y se la tiró a la multitud de hermanos. Y cuando iba en el aire, la niña se fue sana de la parálisis y todo, y empezó a hablar, y la agarraron, y la niña enojada dijo así: suéltenme, que este hombre está loco, y salió corriendo. Y dice que el evangelista riéndose, porque Dios usa diferentes formas. Él no tiene un patrón para hacer su obra. Y así testimonios que yo he quedado muy maravillado con ese hombre, el hermano Gilles Ávila, que usted creo que lo conoce. Él sentía respeto por él. Jorge Rasky, si no lo conoce, sentía respeto por ese hombre. Hombres que eran de República Dominicana, un hombre tremendo. Pero ¿sabe por qué él venía en las situaciones difíciles? Pero había empezado a enfrentarlas porque tenía una comunión con Dios. Y yo hemos leído una historia que usted decía: ¿qué tendrá que ver eso con esto? Hemos tomado la historia de David. David solo era un muchacho acá, según creen los estudiosos, tenía 14 o 16 años. Y el papá lo mandó a sus hermanos que estaban en la guerra. Y cuando los mandó a la guerra, los mandó a que llevara leche y pancito. Y mientras él estaba allí, oyó que había un filisteo que desafiaba al pueblo de Israel. Y él escuchó y empezó a curiosear. ¿Y quién es él? ¿Y qué es lo que le van a hacer? Y empezó, y es lo que leímos. Todos se admiraban, los valientes, los guerreros se admiraban. Decían: es un paladín, lo han visto, es enorme, ¿cómo lo enfrentamos? Y David empezó a indagar: ¿y quién es ese hombre? ¿Y por qué habla así? Y anduvo preguntando: ¿y qué es lo que le van a dar? Entonces David era un hombre de fe. Como era un hombre de fe, vamos a tomar la historia de él, de cómo enfrentar el 2023. En el 2023 tendremos gigantes. Gigantes de depresión, gigantes de recesión económica, gigantes de escasez, gigantes de matrimonios, gigantes de conflictos, gigantes de frustración. Tendremos muchos problemas. Habrán gigantes. Pero sin embargo, el primer punto para enfrentar el 2023 es hacerlo con valentía. Si yo le digo a usted que el 2023 viene difícil, yo no se lo digo para que tenga miedo. Yo se lo digo para que usted se dé cuenta que esto no va a mejorar y que tiene que ser valiente para enfrentar. Si las cosas no han estado saliendo como usted ha esperado, sepa que este año va a venir peor. Pero usted tiene que ser valiente. David no ignoró el problema, pero él con valentía lo enfrentó, porque dice el versículo 31 y 32. Fueron oídas las palabras de David que había dicho y la refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David tenía valentía, y es lo que Dios demanda de usted y de mí en esta noche. Que usted y yo tengamos valentía para enfrentar el año que viene. Él no espera que usted y yo andemos llorando. Problemas van a desatarse. Cada vez que un hombre o una mujer quiere buscar el rostro de Dios, va a levantarse Satanás para impedir el paso de aquel que quiere hacer las cosas bien para Dios. Van a haber problemas, muchos problemas, pero Dios espera que usted y yo seamos como David. David le dijo al rey mismo, un joven le dijo: no, yo lo voy a ir a enfrentar. Ahora la pregunta es: ¿qué va a hacer usted en este 2023? ¿Lo va a enfrentar o se va a dedicar a llorar? En las crisis hay dos tipos de personas: los que lloran y los que le dan pañuelos a los que lloran. ¿De cuáles vamos a ser nosotros? Si este año nosotros nos la pasamos llorando y quejándonos por todo, que el 2023 no sea de quejarnos ni de lamento. No importa lo que venga. Yo tengo grandes expectativas para el 2023. Como dice Eclesiastés: en el tiempo del bien, goza del bien, y en el tiempo del mal, considera. Usted pregúntese esta hora: ¿qué hice mal en mi matrimonio?
No que hicieron mal los demás. ¿Qué hice mal yo como esposo, como esposa? ¿Qué hice mal yo como padre? ¿Qué hice mal yo como hijo, como hija? ¿Qué hice mal yo como abuelo? ¿Qué hice mal yo como nieto? ¿Qué hice mal? ¿Por qué las cosas no salieron como yo esperaba? Uno tiene que ser valiente para aprender a pedir perdón y tragarse el orgullo y reconocer que se equivocó. Mientras el ser humano no aprenda a asumir responsabilidades y deje de andar culpando a los demás. No ande culpando al cónyuge que su vida espiritual está mal porque es que él, es que ella, que mis hijos, que mis padres, deje de culpar a nadie. El único y la única persona responsable de estar mal espiritualmente es uno mismo. Porque si a usted le dice que no ore, nadie lo obliga a que no ore. Nadie le dice, no lea la Biblia, nadie lo obliga a que no lo haga. Es decisión propia, decisión voluntaria, orar, leer, congregarse, ayunar, servir. No es culpa de los demás. Lo que sucede es que hemos sido demasiado cobardes y demasiado orgullosos. Cualquier cosita no nos pueden decir nada, ni el cónyuge, ni los hijos, ni los padres, ni la abuelita, ni nadie, ni los vecinos, porque nos resentimos. Y eso nos causa un daño grande en nuestra vida espiritual. Al final, por querer complacer a los demás, ahora sí vas a conocerme, ya no quiero nada con Dios. Hoy sí vas a conocer lo diablo, lo diablo que sos. ¿Quién se afectó? ¿Quién se afectó? No afectamos a Dios, no afectamos al cónyuge, nos afectamos nosotros mismos. Porque al final, si los demás no quieren, yo tengo que leer. Pero necesito ser valiente. Usted tiene que saber de antemano que esto viene difícil. Y esto que viene difícil. Ahorita la gente esto va a durar un poco, va a durar. Lo emotivo, las soluciones que está dando el presidente son temporales. Pero ha surgido otra maldad. Si usted ve en los videos a diario, a cada rato se andan pegando de trompada los motoristas de los carros, de los buses, de las motos, y se agarran y se malmatan. La maldad siempre está enraizada en el corazón del hombre. Gracias. La maldad está enraizada en el corazón del hombre. Solo pueden reprimirla y poner leyes, pero escondidas van a ver. El narcotráfico no lo van a controlar, es mentira. Va a menguar, pero no lo van a controlar. ¿Sabes? Está en las esferas de poder de aquí. Esto no viene peor, pero usted tiene que ser valiente y no detenerse por eso. Van a haber críticas, murmuraciones, que usted no hace las cosas bien, que las hizo mal, que usted no sirve, que porque este es el privilegio, usted sigue adelante, que porque va a la iglesia, siga adelante, sea valiente. Usted tiene que ser valiente. No hay problema, sí, hay enfermedades. Los hijos de Dios tenemos enfermedades. Quítese de la mente que no vamos a pasar procesos de enfermedad. Ezequías estaba enfermo. Él iba a morir. Sí. Timoteo tenía una enfermedad de estómago. Pablo tenía un aguijón. Todos. Este cuerpo se va a ir deteriorando. Pero tenemos que enfrentarlo con valentía. Porque a veces, hermanos, las crisis y las enfermedades en nuestro cuerpo sirven para que el nombre de Dios sea glorificado. A veces la gente dice, puchica, qué tremendo ese hombre, esa mujer, mire, con ese gran problema y no ha desmayado y se ha mantenido y sigue adelante. A veces las enfermedades sirven para eso. A veces uno tiene que ser la oveja sacrificada para que la fe de otros crezca. Como dice la Escritura, irá andando y orando el que lleva la preciosa semilla, pero regresará con regocijo trayendo las maravillas. A veces hay que haber una pérdida para acercar más a la familia, para acercar más. No solo a la familia, acercarnos más a Dios. Eso es duro. Y pérdida incluye todo, pérdida financiera. Mira, hermanos, sé que a veces nosotros tenemos muy puesto nuestro corazón aquí en la tierra. Muchas veces tenemos puesto el corazón aquí en la tierra, pero hermano, no nos vamos a llevar nada. Ese año que viene difícil. Yo puedo decir, no, mire, si todo va a estar bien. No, hermano, viene difícil. La vida de Cristo está cerca. Hoy lo que usted y yo necesitamos es consagrarnos en oración, ser valientes para orar, ser valientes para ayunar. Hermanos, las personas que pasan menos tiempo en oración, las personas que no les gusta orar, que tienen como excusa, no, que yo me aburro, que a mí no me gusta, esos hermanos no crecen espiritualmente. Los que no tienen tiempo para la palabra, o mejor dicho, no quieren hacer el tiempo para la palabra, están engañados. Yo estaba visitando una iglesia hace poco y me di cuenta de la ignorancia bíblica que hay en esas personas. Pero Dios no va a pasar por alto la ignorancia bíblica, que no conozcan. No, si usted tiene una Biblia y no la lee, usted es responsable delante de Dios. No se le quería, no, es que el pastor no me enseñó, tenías una Biblia. Si ellos viven en ignorancia y cometen los errores que cometen, no es culpa de Dios, porque no han sido valientes para definirse.
y el diablo te distrae con cualquier otra cosa. David dijo, no, ¿y quién es eso? Yo voy a ir. Tu siervo irá y peleará contra él. Usted y yo necesitamos ir a pelear contra los gigantes que vienen a hacer. Hay gente que está desanimada. Hay gente que está deprimida. Hay gente que está decepcionada de las iglesias. ¿Pero por qué? Porque nosotros mismos hemos dado la pauta. Hay gente que no quiere saber más del evangelio, porque todos son iguales. No todos. Hay un remanente, hay gente que quiere, hay gente que no quiere, hay gente que se aprovecha, hay gente tristera, hay gente que se anda bajando a todo el mundo. Eso es normal, pero eso no justifica delante de Dios la vida espiritual que tenemos. Necesitamos ser valientes para sobreponernos a eso. Lo segundo, versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Desechar las palabras de las personas matafe. Siempre se va a encontrar personas matafe. Siempre. ¿Y sabe qué es lo peor? Que a veces usted mismo se mata la fe, usted mismo. Y yo, ¿para qué Dios lo cambia? No, o sea, tiene un concepto tan bajo de sí mismo, de sí misma, y no se da cuenta que son hijos de Dios. No se han dado cuenta de la posición que Dios les ha dado. Es que yo no puedo, es que no cambio, es que ¿para qué? Si Dios ni me ama. No son felices en el evangelio, porque no se han aprendido a amar a sí mismos. Encontrarán personas matafe. ¿Y para qué oraron? ¿Y para qué leen la Biblia? ¿Y para qué ayunan? Mire, muchos están sacando la cosecha en este año. Muchos están sacando la cosecha del café. Ya la están sacando, la cosecha del café. Pero no crean que el café lo sembraron el 1 de diciembre y lo están sacando ahorita. No, fue un proceso. Fue un proceso. Abonaron, deshijaron, podaron, le echaron veneno contra las plagas. Y a los meses dio fruto. En el camino espiritual es igual. No espere tener resultados de la noche a la mañana. Fórmese el hábito de orar. No ve resultados, siga adelante. Lea la Biblia a diario. Pero ya quítese esa de que el proverbio del día ya basta. Ya tiene años en el evangelio. Ya no siga con esa mentirita de que el proverbio del día. Ya no, a estas alturas usted tendría que ser maestro de la palabra. Tendría que estar enseñando a otros ya sobre la palabra. Conocer las doctrinas. Ser cristiano y cristiano sólido, sólida. Que ya tendría que comer usted comidita sólida, no lechita todavía. Ya usted no tiene que... ¿Y la salvación se pierde o no se pierde? Y tiene años con ese debate. Años, y se pierde, y soy salvo y no soy salvo. Tendría que haber dicho, bueno, voy a hacerle de duda. Señor, en oración, revélame, ¿esto es cierto o no es cierto lo que yo pienso? Ayúdame. Y tener un estudio profundo. Pero ya años en el evangelio, 15 años, 10 años, 20 años, y es que no sé si se pierde, yo no sé qué creer y qué está haciendo en el evangelio. Perdiendo el tiempo. ¿Y sabe qué? Matándole la fe a otros. No es que la fe, fíjense que la salvación no se pierda. ¡Ah, cuidado, cuidado! Usted lo sabe. Y empieza a decirle un montón de versículos. Sí, quizás es cierto y el paro de Dios. No se define ni una doctrina ni otra. No están definidos, solo lo que han oído, mata fe. Tanto que hay uno y tengo más delgado la veo, pues no le veo resultados. No, hombre, espérense, Dios va a orar. Dios va a orar, tenga paciencia, no se mueva de la presencia de Dios, ahí espere. Pero elimine a esas personas mata fe. Yo soy tan selectivo, hay gente que solo mal me habla, no me dice algo bueno, solo mal me habla. Y fíjate que no me puede, haz un proyecto, no, pero quizás no. Y mire, antes decía, no, porque por los muchachos. Ahí les planteé un proyecto que tengo a alguien ahí. Es que no estamos seguros todavía. Quién sabe, hay alguno escondido y nos cause daño. Y Dios mío. O sea, tú vas a esperar 100 años para que te tirar el proyecto de Dios. No, hermano. Yo llegaba y hablaba con alguien, yo tengo un proyecto y en la tarde yo decía, no, hombre, qué bonito. Esto. Una tal cosa diaria. Eso voy a hacer. El proyecto muy personal, como negocio. Una diaria. Mis proyectos. O sea, yo estoy proyectando. Si para mí el año no fue lo que yo deseaba. Para mí el año no fue lo que yo deseaba. Primo que, ay, no, está mejor que le renuncio porque esto no sirvió. No, hermano, yo no voy a quedar llorando. Yo estoy haciendo mi plan de trabajo ya para este año. Ya tengo esto, lo que voy a hacer.
No, ¿y para qué? Mire, mucho riesgo, hay crisis económica, no importa hay crisis económica en el mundo, mi Dios es el dueño de todo el mundo. Y yo voy a confiar en Dios. Y los proyectos más encaminados, personales, de negocio, para ayudar a la obra de Dios. Así que algo va a hacer Dios. Y ya me encontré los primeros matafe. Porque a veces usted tiene que ser bien cuidadoso, cuidadosa, quiere ver, contar sus proyectos espirituales. Porque si se encuentra con gente débil, no. Porque sabe, no, sí, la idea está buena, pero tome en cuenta, así como los que fueron a los espías. 10, no, si la tierra es buena, es cierto, fluye leche y miel. No, pero estaban los gigantes, usted. Y eso contaminaron un montón. Mientras se con gente de fe, no de él, está bueno. Mire, yo no le puedo ayudar, pero voy a ayudar por usted y a orar que su fe no falte. Pero la gente que no lo haga. No es mata fe. Vamos a ensayar. ¿Y para qué vamos a ensayar? Los de alabanza nunca llegan todos. ¿Y qué importa con uno que venga, con dos que venga? Pues sí, lo importante es que estén. Sí, los demás me vienen, pues yo me voy, pues tampoco llego. No, hombre, esa actitud de mata fe tiene que quitarla. Esa actitud de que no voy a predicar ahora porque ya no quiero predicar. Yo no voy a servir porque todos se fijan que como yo hago las cosas mal. Hermano, quítese esa actitud de matafeo. No se junte con esa gente. David así le dijo, Saúl al Señor, no, David, sí, mira el cuerpecito que tenés y parece liguita. Y el gran gigante que tiene. Y le quiso poner la armadura. Y David de la túnica y toda así caminaba. No. Porque siempre nos van a menospreciar. Si usted ni leer puede, ni estudiado es, y como aquel que Dios lo va a usar. No, hombre. Si usted es el más dundo de la familia, a mí son los padres y somos los más dundos. En la familia sí son. Y vos vas a creer, ese que ni se congrega vas a creer. Y Dios lo va a usar. ¿Y quién es usted? ¿Qué es instrumento de Dios, no suyo? Si Dios sabe que usted pasa ocupado y que tiene compromiso. Y el día que vino porque Dios le trajo, no porque quisiera. Así de sencillo. Pero pues usted tiene que apartarse de la gente, mata fe. Va a querer todos los domingos llenos. Ay, hombre. Gracias a Dios que viene. Mejor que no viniera. En vez de apoyarle, sí, hermano, vamos a orar porque Dios le dé fuerza y le abra puertas para congregarse más seguido. No. Usted no, hermanos, cada 8 son, le dicen, bueno, hermana, cada 8 días. Mira, hasta poder. No, hermanos, no hay que menospreciar a la gente, hombre. Con esa gente mata fe, no, hombre, aléjese. Y sus proyectos, sepa quién se lo va a contar. Porque hay gente que le va a matar la fe. Tercero, 34-37. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas. Mire qué bello. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso o tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ven y Jehová esté conmigo. Tercer punto para enfrentar el 2023, recordando la fidelidad de Dios en las batallas pasadas. Hermanos, un jovencito, 14, 16 años, peleando con un león. No, hombre, a nosotros un chihuahua nos asusta. Los chiquitos somos bravos. Y me diga, viene un león y le quitamos una oveja. No es como que te la vas a llevar, que este es mi papá, que a mí me la van a descontar. Y se iba el David con todo. Y si se le ponía el tiro, dice que lo agarraba de la mandíbula y se agarraba con él. ¿Ha visto los leones? Si miden como 2 metros de largo, como un oso. Y hoy que están mal comidos los leones, te casé de alimentos. Pero David se enguescaba con ellos. No, hombre, a veces le crezcan, pero con uno, las esposas o los esposos, ¿cómo fue? Yo peleo con león y del esposo. No, hermano, mire, la valentía de David. Y David le dijo: no, yo voy a recordarme de las victorias pasadas. ¿Cuántas veces estuvo en crisis y Dios le sacó? ¿Cuántas veces aparentemente estaba todo perdido? Ya no se puede hacer nada, ni modo, y de repente Dios lo sorprendió.
Entonces, yo escuchaba el testimonio de una vigilia, cuando todos estaban perdidos, ¡pum!, vino la solución. Entonces, esas situaciones, hermanos, hay que traerlas a la memoria. A mí me inyectan esas cosas cuando acuerdo, no, ¿qué me pasa? Porque todos tenemos derecho a decaernos, a sentirnos tristes, pero luego se acuerdan, no, si Dios me ha sacado de otras, ¿y por qué no me va a sacar? Y fue lo que David hizo. Recordó las batallas pasadas, recordó la fidelidad de Dios, recordó que Dios lo había sacado siempre adelante. ¿Cuántas veces Dios lo ha sacado adelante a usted? Cuando todo estaba perdido, Dios lo sacó. Cuando donde menos esperaba, Dios le abrió una puerta. Cuando el hombre dijo no, Dios dijo sí. ¿Pero qué necesitamos nosotros? Recordar. Acuérdese, Él fue con usted en el 2018, en el 2019, en el 2020 de la pandemia, y no tuvo usted comida. Y le llegaba comida. ¿Y quién se iba a imaginar que el presidente le daba $300? ¿Y quién se iba a imaginar que le iba a dar una despensa y otra despensa? ¿Y quién se iba a imaginar que el vecino le iba a dar algo? ¿Y quién se iba a imaginar que del trabajo le iban a depositar a usted? ¿Quién se iba a imaginar eso? Es la fidelidad de Dios, el cuidado de Dios sobre sus hijos. Acuérdese de eso. Piensa en eso. Cuando le dio COVID, y si no le dio, pues gloria a Dios. Y si le dio, salió. Pero acuérdese, Dios estuvo allí conmigo. Recuérdese de eso. Porque David decía, no, ese gigante está cosa seria. No, pero si Dios me ayudó la vez pasada, me vuelve a ayudar ahora. Esas son convicciones. Acuérdense. En los momentos de crisis, ¿se acuerdan? No, Dios me sacó. Y haga memoria. Y su fe va a crecer. Y se va a dar cuenta que Dios ha estado con nosotros. Y Él fue fiel a su promesa. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira, a veces en esto de fe, hermano, hay que meterse en unos líos, pero hay que tirarse. Y usted sea como Pedro, tírese al agua, que estando allá la va a sacar el Señor. Usted tírese. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Tírate al agua, tírate tú, manda que camine. Si eso yo va a venir, pues iba el Pedrito se hundió. Y allá, ¿qué hizo Jesús? Le extendió la mano. Pero son experiencias que uno aprende. Recuerda la fidelidad de Dios. Si el problema económico, ¿de cuántas no nos ha sacado Dios? De escasez de alimentos, siempre. Cuando pensamos que no íbamos a comer, Dios nos sorprendió. Y a veces nos dio abundancia y algo que nos deseábamos. Quizás alguna vez deseaba en su corazón, ni siquiera lo expresó, y Dios tocó a alguien y se lo llevó. La fidelidad de Dios. Cuando todo estaba perdido, Dios vino. Entonces David dijo eso, no, hombre, se ha peleado contra el león, contra el oso, y yo se los arrebaté. También Dios va a librarme en esta hora, recordando las victorias pasadas, recordando la fidelidad de Dios en el pasado. No se estanque. Si el proceso ya casi termina, ya se acabó. No ande pensando, bueno, voy a empezar entonces el 3 de enero, porque el 1 no puedo ayudar porque hay que comer recalentado. El 2 pues todavía ando con un poco de sueño. No, hombre, y mañana empieza a ayunar. Desde mañana empieza a orar. No, si mi año empieza el 30. Y desde qué momento pues, yo me acuerdo que el 30 de diciembre yo empecé a hacer un compromiso con Dios de buscarle. El 29 en esa prédica yo me comprometí con Dios y yo ya después de un año veo los resultados. Pero va a estar pensando, no, es que está en fecha. Mira, la gente anda. El día del amor le vamos a llevar flores a la esposa o a la novia. ¿Y por qué el día del amor? ¿Y por qué el otro día? El día de la madre, el 10 de mayo. ¿Y por qué no le digo a la madre otro día? Llévenle el 2 de enero. Llévenle el 7 de mayo. Llévenle el 15 de junio. Vaya mamá, por ser la mejor mamá. ¿Y usted por qué quiere ser igual que los demás? No seamos igual que los demás, hombre. O sea, que cambiemos nuestra mentalidad. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Recuerda las victorias pasadas. Hay quienes lloran para el día de la madre. Es que no tengo para comprarle nada. No, ahora que tiene, cómprele. Y dígale, mira mamá, te doy ahorita. Pero no va a ser que no tenga para el día de la madre, pero ahorita te doy. El día de la amistad, ahorita te doy este chocolate bonobón, porque empecé de la cola, pero tengo. Hoy que me dieron el aguinaldo. Tomá, vieja, aquí está. Pues sí, pero ¿y el día del alma afligido porque no tiene? Afligida porque no tiene. No, hermano. Recuerden de las victorias pasadas. No seamos como el mundo. No enfrentemos los problemas como el mundo los enfrenta. Sí, enfrentémoslos. Estoy hablando con una persona que salió del régimen de excepción. Dice que este hombre, desde que llegó, él regalaba la comida. Salió bien delgadito. Él decía, yo sabía que era inocente. Y me habían acumulado un montón de cosas, que era colaborador, que no sé qué, y le van cantando, dice que le cantaban allá
son 25 los tuyos, dije. Aquí hay de 25, 45, y les pasaban gritando. Y él oraba, dice. Y hubo uno de los que estaba junto con él que salió, que estaba dentro, pero mientras él salió, dije que le hacía la vida de cuadros ahí. ¿Para qué estás orando? Dios no existe. Vos de anemia vas a morirte. Estás perdiendo el tiempo, porque él no se comía la comida, dice que ayunaba y se la regalaba. Y dice que mientras más débil se sentía, más fuerte se sentía. Se sentía bien débil físicamente y bien fuerte. Y dice que de todos, cuando fueron a la audiencia, todos los que estaban con él, a todos le dieron 45. Y para colmo, me dejan de último. Ya, fulano de tal, lo dejan todos culpable, 45, culpable, todo. 13 fueron con él, todo. Y cuando dieron el nombre de él solo le había dicho: Señor, o sea, lo que sea es tu voluntad y la voy a aceptar. Y ese día dije que fue el único, dice que fueron como 238 y fue el único que salió. Que dice que el juez le dijo: yo no sé ni por qué estás aquí, le dijo. Pero de hecho 6 meses allá. Y él me dijo, sinceramente, inocente. Yo inocente delante de las leyes terrenales, pero delante de Dios no, me dijo, porque no andaba tan firme en el Evangelio. ¡Ay! Ya, no voy a tener que ustedes pase lo mismo. Apenas en el Evangelio. Recuerde, ¿usted cree que eso no lo va a recordar? Estos problemas que tienen, sí, yo estuve allá. Ese es un testimonio, ¿no? Dice que en momentos que él no quería, porque lo hostigaban, lo golpearon, dice, y lo golpearon los mismos compañeros. Cállate, loco, y lo quisieron callar. Y dice que hablaban lenguas allá, y lo quisieron callar, hasta que hubo uno que después de tanta golpiza se metió a defenderlo. Qué duro, hermano. Qué tremendo, pero se puede ver la manifestación de Dios. Recuérdese la historia pasada. Número 4, sigamos adelante. Versos 38 y 40. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y selló David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Enfrentarlo a la manera de Dios y no como nosotros pensamos. Enfrentemos el 2023 a la manera de Dios. ¿Cómo? En oración, conociendo la palabra, ayunando, congregándonos, sirviéndonos a la manera de Dios. ¿Tiene proyectos? Usted téngalos, pero encomiéndeselos a Dios. Ya el uno va a tener una urna aquí para que traiga sus peticiones. Aquí los deposite, vamos a orar por ahí. Ahí las escribe, viene aquí. Traiga, son 300 peticiones, póngala. Y ahí la llena y vamos a orar por ellas. Creamos en que Dios hará algo. Pero enfrentemos el año 2023 no como otros pensemos. Seamos diferentes, la sal de la tierra, la luz del mundo. No podemos seguir siendo igual que el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Enfrentemos, seamos evangélicos diferentes. Yo quisiera que el Señor en su misericordia se acordara de nosotros y derramara en nosotros un espíritu de oración, un deseo de leer la palabra. Que cuando nos reuniéramos más para orar, para buscar los dones, que para comer, que para platicar, que para eso, que para hacer proyectos. También yo quiero trabajar con los jóvenes, como hicimos lo de los niños, quiero trabajarlo. Quiero que salgamos por lo menos una vez cada 2 meses a ir a trabajar a lugares, a enfocarnos. Yo quisiera, pero quiero más que nos unamos más en la presencia de Dios, que busquemos más el rostro de Dios. Porque si bien vamos y conseguimos que los niños sean felices un ratito, pero la felicidad más grande es que conozcan a Cristo. Y eso solo Dios lo puede hacer. No depende de nosotros. No enfrentemos este año a nuestra manera. No vivamos el Evangelio como nosotros creemos o pensamos. Vivámoslo como la Biblia lo manda. Hermano, ¿cuántas veces leyó la Biblia usted este año? ¿Cuántas veces leyó la Biblia? No, si no la lee el año pasado. Si no ha tenido tiempo, solo la lee aquí. Su vida no va a cambiar, hermano. Ese es el Evangelio genuino, de compromiso de lectura, de compromiso de oración, de compromiso de ayuno, de congregarse. Hermanos, a veces tenemos el tiempo y no queremos congregarnos. Tenemos el tiempo y ponemos cualquier excusa. Es voluntario. Pero piensa, el 1 de enero, un culto general aquí. Si usted quiere, venga. 3:30 de la tarde. Por transporte no se preocupe, ahí se le va a dejar. 3:30 de la tarde, aquí culto.
Pero yo sé que mucha gente, ay, no tengo sueño, no voy a ir. Otros van a quedar viendo las amistades. ¿Por qué no empezar el primer día de la mano de Dios? Con Él. Aquí estoy, Señor. Este primer día vengo 2 horas a consagrarte, a decir, Señor, yo quiero este día, que todo el resto del año me acompañe, que me bendiga. Y no es obligación. Pero voy a dejar un culto solo por quedarme durmiendo, por ver televisión, es que yo merezco descansar. Vengan amigos que están cansados de trabajar, que yo los haré descansar. Así dijo el Señor. Puede haber descanso físico, pero no hay descanso de alma. Enfrentemos el 2023 a la manera de Dios, no como nosotros. A David le enseñaron a querer combatir a Goliat, pero con un casco, con una coraza, y David no estaba acostumbrado. Entonces, que la gente puede ver en nosotros que somos gente ordinaria. David quería demostrarle a todos, pero sobre todo a Goliat, que lo iba a derrotar, no un valiente, un guerrero, lo iba a derrotar un simple pastor de ovejas. ¿Usted cree que Saúl y todos los que estaban, los soldados estaban pensando, ay, este niño, ¿qué va a hacer? Que es un bichito, si mira, si ni lleva. Y Goliat era un gigante. Y este tipo nunca ha peleado. Y todos a la expectativa. Y lo peor que estaba en juego. Estaba en juego que si vencían a David iban a ser esclavos. ¿Y usted cree que para qué este Saúl está loco? ¿Para qué mandó este bicho? Si este bicho por él vamos a perder esclavos de los filisteos. Pero David le quería demostrar a todos, y no solo a todos, sobre todo a Goliat, que él era un guerrero, era un soldado, que él iba lleno de fe en el corazón del Dios de los ejércitos. Amén. Eso es lo que lo movió a él. Y que agarró 5 piedras y una onda, el callado, solo eso agarró. No tuvo como una gran espada, pero lo que David tenía es lo que usted y yo necesitamos tener, el respaldo de Dios para que las acciones que tomemos sean de éxito. Una pedrada bastó, una sola le pegó y no lo mató con la piedra, usted sabe, ¿verdad? Lo mató con la espada, no con la piedra. Con la piedra lo derribó, pero con la espada le cortó la cabeza. ¿Es que no está inventando usted? Como le dijeron a alguien, con una moto lo mandó, ¿cómo con una moto Honda? No, hermano, conozcamos la Biblia. Nosotros necesitamos enfrentar al enemigo, al mundo, al 2023, no en nuestra forma, en la forma de Dios. Y el quinto, 45-47. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadroneros de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza, y haré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él nos entregará en nuestras manos. La quinta forma, cómo enfrentar el 2023 es confiados en Dios. Pero ¿cómo puede confiar en alguien que no pasa con Él? En alguien que no conoce. David iba peleando en que Dios le iba a dar la victoria. ¿Con qué expectativa espera usted el 2023? Si me pregunta, yo con unas expectativas muy grandes. Yo en 2023 tengo expectativas grandes en lo ministerial, en lo secular, en lo familiar. Yo tengo expectativas grandes. Ay, no van a cumplir. Yo no escucho más fe, pero con intentar lo que pierdo, nada. Yo confío en que Dios hará algo. Algo va a hacer Dios. Pero si me quedo todavía es que Dios no hace nada. Es que Dios no hace nada. Algo va a hacer Dios. Yo estoy confiando en que Dios hará algo. ¿Quiere confiar en Dios? Lea la Biblia, conozca a Dios, métase con Dios, pase tiempo en oración con Dios. Si usted este día está aquí y no oró nada, ay hermano, ¿cómo va a confiar en Dios? Si usted tiene días de no orar, ay, la Biblia solo aquí la vino a leer y se conforma solo con ese bocadito. Déjeme decirle que espiritualmente usted está en el régimen de excepción. Un tiempo de comida recibe nada más. ¿Y eso qué le va a nutrir? Usted tiene que alimentarse, desayuno, almuerzo y cena. Mira aquí digo, no estamos bien maiciados. Desayuno, almuerzo y cena hasta postre. A las 10, a la 1, a las 3, a las 4. Y de todo le metemos. Ah, sí. Pero espiritualmente seamos así también. Seamos glotones para la palabra de Dios. Que no se aburre, no me aburro.
Dígale a Dios que le dé hambre de la palabra. Quiero conocerte, quiero conocer tu palabra. Porque los tiempos son finales, son peligrosos. Esto ya se acabó, ya se acabó. ¿Qué sorpresas se darán en aquel día? Muchos están en la expectativa, pensando, sufriendo, y qué bueno. Pero yo estoy un poco más pendiente de lo espiritual. Muchas cosas están evolucionando. Me causó tristeza ver un video de los humanos rompiendo los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Se subieron al monte y los quebraron. No queremos los 10 mandamientos. Hoy son los mandamientos nuestros. Es como la torre de Babel, que le dijeron a Dios, pues no, vamos a hacer la torre que ya está el cielo. Desafiaron a Dios. Y esta generación está haciendo lo mismo, colmando. El homosexualismo ha colmado ya demasiado homosexualismo, pero y no solo eso, están adiestrando a los niños desde pequeñitos para que se den. Maldad horrible, violaciones, hay tantas cosas. Yo le dije, en Alemania es permitido el incesto, se puede casar la madre con el hijo, el padre con la hija, el abuelo con la nieta, los hermanos pueden casarse. Alemania lo permite, no hay problema con eso. En Canadá se puede casar usted con su perro, con su gato, con su tortuga, con el conejo, con el que sea, que allá es legal. Yo me quiero casar aquí con la coneja, vaya, pues venga con la coneja. ¿Sí? Yo me quiero casar con el cotorro, cásate con el cotorro. Y le permiten. Imagínense que el mundo está en una crisis horrible. Y esto viene peor, hermano. Las pederastas están diciendo que se normalice, oiga, en la ONU, que se normalice la atracción por los niños, que se pueda normalizar el casarse con un bebé o con una bebé. Así está, la ONU. ¿Qué piensa usted de eso? Que de repente diga un hombre por ahí, yo quiero casarme con una niña de 5 años. Los padres se oponen, sí, pero la ley le permite. Y tiene que darse. ¿Qué piensa de eso? Es normal, que eso no es normal. Eso no es normal. No sé si vieron la noticia de una niña de 6 años, país de Arabia. El hombre se casó y la desgarró y la mató, la violó. 5 o 6 años la niña, toda la noche, malvado hijo del diablo. Y las leyes lo permitieron y no, la defiende el correo. Era su esposo y podía ser con ella lo que quisiera. Sí, esa es la otra realidad del Islam que muchos no conocen. Cuando usted estudia esas cosas, cree que no es indignación eso. Pensar que una niña de 6 años, desgraciado, hasta la mata de tener sexo toda la noche. Ese es el mundo en el que vivimos. Esa es la realidad que vivimos. Y que como iglesia estamos distraídos, hermano. Usted documente, vea noticias, hay tanta perversidad. El 2023 no viene mejor, viene peor. La única forma, hay que ser valientes para enfrentarlo. Enfréntelo con valentía, no tenga temor. Sepa que usted está poco tiempo ya en este mundo, esto se va a acabar. No ande pensando en que yo voy a hacer. Está bien, tenga sus sueños, tenga sus proyectos, trabaje en ellos, pero sobre todo trabaje en sus proyectos espirituales. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no